¿Ya? Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y solamente a ti te damos honras, glorias y alabanzas. Solo tú mereces, Señor. Por eso estamos aquí en esta tarde en nombre de Jesús. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, aquel que hable por nosotros. Abra los corazones. Los que están conmigo ahora en vivo, a través de Radio Alfa Internacional, aquellos que están también a través de la fanpage, y aquellos que van a asistir a través de Google o a través de YouTube. Bendígalos. Habla con cada uno, Padre, según tu voluntad. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. A los hermanos que están conmigo por la radio alfainternacional.com, ellos pueden ver lo que voy a estar poniendo ahí en la pantalla de la radio, ¿verdad? Y los que están conmigo aquí por fanpage, lamentablemente todavía no tenemos dispositivo para mostrar el slide que vamos a estar poniendo ahorita aquí por la radio, como está ahorita. Ok, bueno, vamos a estar hablando sobre Jesús tuvo muchos problemas con los discípulos. Ok, una cosa interesante, que muchas veces nosotros escuchamos prédicas, ¿no? Personas hablando de Jesús, hablando de los discípulos. Tenemos que primeramente entender algo aquí. Jesús viene de una dimensión muy superior. Jesús era Dios. Y Él vino del cielo. Se tornó hombre, tuvo que nacer como hombre en un vientre de una mujer. Que usted sabe, María, su madre. Entonces, era más fácil él se adaptar en la tierra, porque él ya conocía todo el proceso, porque él estaba en la creación de todo, ¿verdad? Pero cuando él llama a los discípulos, ponga atención, es muy interesante eso, que cuando él llama a los discípulos, si usted mira la función de cada uno de ellos era distinta. Había ahí quizás 4 o 5 ahí que trabajaban como pescadores, de caso de Pedro, de Tiago, de Juan. Pero ahí había uno que estaba en el palacio, que era Judas. Había Mateo, que era cobrador de impuestos. Entonces, nosotros tenemos que poner atención que había una diferencia de capacidad, de carácter, hasta de formación de estos hombres. Jesús Dios tuvo que estar adaptado en la tierra, dejar su gloria. Pero sin embargo los discípulos tuvieron problemas, porque tuvieron que primeramente que estar, tú sabes, bien puesto con uno con el otro, para entonces estar bien con Jesús. Porque había diferencias, no era fácil. Ahora, usted imagina a Jesús teniendo que lidiar con 12 hombres con diferencias de carácter, de personalidad, de ideas, de visión, de voluntad, de deseos, porque ellos eran hombres. Ellos necesitaban casarse, necesitavam ver a família, seus padres, que alguns tinham padres e tinham que verlos. Então, Jesus, quando começou o ministério, okay, o ministério com os 12, quizás parecia ser muito fácil, verdade? Eu quero dar um saludo a minha irmã Jani, já lo veo que está por aqui, pero não entrou, pero está por aqui. Então, é muito importante isso. É muito importante saber isso. Jesus teve muitas dificuldades, problemas. Você sabe que Pedro, não é porque Pedro começou a andar com Jesus que Pedro cambiou. Não. Houve um processo.
¿Okay? Pedro siempre fue un hombre de un carácter muy fuerte, un hombre que tenía su hilito de fuego corto. Rápido se explotaba, rápido se enojaba, rápido ya estaba ahí con pleitos, con peleas. Pedro era así. Él tuvo que pasar por procesos como todos ellos tuvieron que pasar por un proceso. Ahora, Jesús no veía las personas como ellos veían. ¿Me entiendes? La forma que Jesús veía a las personas, ellos no veían. ¿Por qué? Primero, el proceso que ellos iban a pasar iba después mostrarles por qué es que Jesús vino. Ellos tampoco sabían. En el inicio no sabían. No. Solamente después de la muerte de Jesús que fueron a saber lo que era lo que Jesús vino a hacer. Entonces Jesús veía a las personas con un corazón de amor, con un corazón de misericordia, con un corazón de salvación, sabiendo que Él iba a morir en la cruz. Jesús sabía. ¿Ok? Jesús sabía que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Jesús sabía. Pero los discípulos no sabían. Entonces, ustedes imaginan que quien sufrió mucho, mucho, mucho más fue Jesús. Porque Jesús sufrió por lo que iba a pasar con él. Jesús sufrió porque tenía que lidiar con 12 cabezas distintas. Aún de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que eran mala gente, lo atacaban, ustedes saben. Entonces, los discípulos eran como hijos para Jesús. Aún de ser como hermanos, eran como hijos. Y Jesús tenía que enseñarlos. Date cuenta. Jesús tenía que enseñarlos. Entonces, la visión que Jesús tenía de las personas no era la misma que ellos tenían. Ellos tenían las enemistades. Ellos no les gustaban de mucha gente. Y Jesús no veía de esta forma. Porque Jesús iba a morir por todo el mundo como murió. Yo estoy llevando a usted para eso, para que usted vea que por eso que Jesús tuvo muchos problemas. Muchos problemas con los discípulos. Parece-me que esta guerra que tenemos hoy en las iglesias, parece que es nueva, ¿no es verdad? Pero no es. Estas disputas que existen en las iglesias, por posiciones, por poder, por eso es antiguo. Es antiguo. Ya sucedía cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que sucede aquí. Los discípulos no veían como Jesús veía. No veían. Entonces, vamos a ver aquí. Ellos no amaban las personas como Jesús amaba. Cuando Jesús dijo que iba a pasar por Samaria, usted se recuerda. Cuando Jesús dijo, yo voy a pasar por Samaria, ¿qué les dijeron a Jesús? Señor, tú vas a pasar en Samaria. Los judíos no se llevan con los samaritanos, perdón. Jesús no se lleva, los judíos no se llevan con los samaritanos. Ellos no se hablan. En otras palabras, ellos no se gustan. Ya. Pero Jesús dijo, no, yo tengo que pasar por allá. Porque él iba a encontrar a la mujer samaritana en el pozo, como lo sucedió. Entonces, si usted empieza a mirar, había una dificultad con Jesús. Porque Jesús quería que los discípulos entendiesen
el propósito, pero por el cual Jesús había venido. Esta es la verdad. ¿Ok? Esta es la verdad. Entonces, Jesús empezó a tener muchos problemas. Pero es interesante que Jesús no hablaba sobre eso. No. Muchas cosas que Jesús hacía. Orar. Jesús tenía que orar. Jesús no hablaba de los problemas, de las dificultades. No. Sin contar los problemas que venían a él. O los problemas que venían hacia a él. Bueno, vamos adelante. ¿Qué más? Jesús sentía el dolor del pueblo, cosa que ellos no sentían. Claro que no. Claro que no. Cuando las personas venían a Jesús, muchas veces ellos querían que la gente se fuera. Y muchas veces ellos no querían que Jesús atendiera a las personas. De verdad, mi hermano Lorival Rivero, que desapareció. ¿Qué pasó, mi hermano? Te extraño, ¿eh? Tuvimos la pregunta hoy por la mañana y tú no apareciste. Se quedó con miedo, de verdad. Bueno, no hay problema. Había una hermana que respondió las dos preguntas hoy por la mañana. Y te extrañé, te extrañado que ya no está más ahí con nosotros. Bueno, entonces, Jesús sentía el dolor del pueblo, cosa que ellos no sentían. Esta que es la verdad. Entonces, empezando a mirar todo eso, ¿qué me da a entender? Que Jesús sufría. Y Jesús tuvo que tener mucha paciencia. Es como nosotros los padres. Ok, entiendo. Entonces, Jesús es como nosotros hoy, que somos padres, tenemos hijos pequeños. Yo no tengo, pero tuve. Y tú tienes que tener mucha paciencia, porque tú tienes que enseñarlos. Tú tienes que mostrarlos cómo hacer las cosas, cómo ser. Y a veces nos enojamos, a veces perdemos la paciencia. Pero Jesús con los discípulos también perdió la paciencia. ¿Usted sabía? Porque Jesús estaba siempre en un nivel más alto que los discípulos. Porque Jesús vivía a nivel de la carne, pero vivía también a nivel espiritual. Los discípulos solamente vivían a nivel de la carne. Jesús llamó a ellos de incrédulos, ¿se acuerdan? Llamó de incrédulos. Hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Entonces, eso venía trayendo un gran problema para Jesús. Pero una cosa que me llama la atención es que nunca Jesús perdió la paciencia con ellos y los amaba. El amor de Jesús por sus discípulos era muy grande. ¿Ok? Entonces, vamos aquí adelante porque ya te dije, no va a ser largo, pero para que usted vea cómo Jesús tuvo que pasar con los discípulos. Jesús quería bendecir la multitud y ellos no entendían. ¿Entiendes? Porque Jesús vino para un propósito, y este propósito de Jesús, abuelita Simone, que ya apareció también aquí, la abuelita, pero no la veo allá, pero la veo aquí. Entonces, Jesús tenía el deseo de bendecir la multitud. Ellos no. ¿Se recuerda de la primera multiplicación de los 5 panes y 2 pesitos? Y estaba se poniendo tarde, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, ya se hace tarde. Mande que se vayan por las aldeas y busquen lo que hay de comer. ¿Qué dijo Jesús a ellos? No. Ustedes
den de comer a ellos. Fue cuando sucedió que apareció el muchacho con los 5 panes y los 2 pesitos, los peces. Porque la visión que Jesús tenía era una, y él iba a cumplir el objetivo por el cual él vino a la tierra. Pero los discípulos no entendían eso. No. Tanto que sucedió el milagro en las manos de los discípulos. Como siempre, primero él veían ellos que Jesús hacía los milagros de todo el tipo. Pero la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. Porque ellos repartían y nunca se acababa. Porque Jesús tuvo un corto periodo de tiempo para enseñarlos. La universidad que ellos estudiaron fue solamente de 3 años y un poquito. Porque Jesús se fue. Y ya todavía ahí no estaban todavía listos. Porque tuvieron que estar en una gran persecución para que ellos pudieran desarrollar y poner en práctica todo lo que Jesús habló y todo lo que el Espíritu Santo les dio. Entonces Jesús sufría, porque Jesús amaba a los discípulos, porque Jesús sabía lo que iba a suceder con ellos después que Él se iba de la tierra. Pero sufrimos. Si yo preguntar aquí a la abuelita Simone, por ejemplo, que está allá arriba, estoy mirando ella ahí, si yo le preguntara, abuelita, ¿tú no sufres con tu familia? ¿Tú no sufres con tus hijos o hijas? ¿Tú no sufres con tus nietos? Ella va a decir, sí, es lo mismo nosotros. Yo lo mismo. Sufrimos, hay un cuidado, hay una tensión. Porque el mundo está muy peligroso. Y Jesús viene. Oye, hermano, Jesús viene a cualquier momento. Que fuera hoy, que fuera ahora. Jesús vendrá. Mira lo que sucedió en Arabia, en el desierto de Arabia. Está sucediendo en el mundo entero. Son señales, hermanos. No podemos perder tiempo. No podemos querer vivir una vida de cualquier forma. Tenemos que aprender a vivir como Jesús nos enseñó. Y ha enseñado. Entonces Jesús, si tú miras, Jesús sufrió porque Jesús amaba de una forma, ellos no. Jesús veía de una forma, ellos no. Jesús sentía de una forma, ellos no. Y Jesús quería bendecir a la multitud y ellos no entendían. Ese era sufrimiento. Yo sé que la abuelita dijo que sí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la visión de algo que ellos no tienen. Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra familia. Y nosotros queremos, pero ellos no entienden. Y nosotros sufrimos. ¿No es así, abuelita? Lo que podemos hacer es orar. Pedir la misericordia del papá, Dios, para con ellos. ¿Me entiendes? Y Jesús sufrió. Pero Jesús nunca dejó de amarlos. Jesús siempre amaba a ellos. Siempre. Jesús oró por ellos. Oró por nosotros. Por mí, por usted. Jesús oró. Esta es la Biblia. Vea la oración de Jesús. El amor de Jesús ya estaba ahí, demostrado por nosotros. Jesús entonces comenzó a enseñarlos. Jesús los enseñaba de todas las formas. La primera tarea, porque mira, ellos estaban con Jesús, los discípulos. Ponga atención en eso. Si usted está mirando la serie Jesús, ponga atención en los acontecimientos. Ellos andaban con Jesús, pero todavía había dudas. Cuando Jesús dijo a aquel fariseo de la sinagoga, uno de ellos, que él tenía que estar 3 días en el vientre de la tierra, ellos no entendieron. Claro, no sabían. ¿Me entienden? Yo y usted sabemos. Porque la Biblia nos habla, la palabra nos dice
Y tenemos aquí en la mano, y muchas veces nosotros no valoramos lo que está escrito aquí. Muchas veces nosotros no creemos a punto de obedecer lo que está escrito aquí. Ellos no tenían. Ellos tenían la propia palabra viva en persona. Tenemos la palabra viva en un libro, pero ellos tenían la palabra viva en una persona. Y que el diablo trabajaba para desacreditar a Jesús delante de sus discípulos. Entonces, ¿tú imaginas cómo no sufrió Jesús? ¿Usted cree que porque él era Jesús, el Hijo de Dios, y todo fue fácil? No. Hubo sufrimiento como ser humano, como persona. Y él amaba a sus discípulos. Y Jesús empezó a enseñarlos. Mira lo que dice aquí en San Mateo. En el capítulo 4 de San Mateo, está en la pantalla de la radio. El versículo 23 a 25 dice así. Ponga atención que dice aquí. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La multitud iba. Los discípulos estaban viendo todo eso. Pero ellos tenían sus problemas personales, porque uno quería casarse, o otro estaba enamorado con otra muchacha, y el otro tenía que ver la mamá, tenía que ver su familia, y que el otro tenía un genio diferente, y que el otro tenía otra posición. Entonces, entre ellos mismos, entre los propios discípulos, había cierta contienda a veces. Porque el diablo todavía también estaba ahí, trabajando, para no dejar que el plan de Jesús tuviera suceso. Como es hoy. El diablo no trabaja en contra de nosotros, para que nosotros no vayamos al cielo, poniendo pecado de todo tipo en nuestra cara, en nuestra mente. ¿No es así? Entonces, no crea, hermano, que Jesús no sufrió. Jesús sufrió y sufrió mucho. ¿Ok? Pero, yo voy a dejar aquí, hoy, hasta este punto, y vamos a portugués, ahorita. Pero yo quiero dejar algo a usted, ya para la próxima semana. Para que Jesús pudiera, hasta saqué ya de la pantalla, porque ya no voy a seguir hablando, vamos en portugués. Para que Jesús pudiera hacer con que los discípulos crecieran, Jesús tuvo que traer ejemplos, que es para nosotros también. Pero Él dijo a ellos, y que es para nosotros hoy. Pero eso vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver lo que Jesús dice más. Vamos a ver eso. ¿Ok? No te preocupes. Entonces, no piense que Jesús no sufrió. Jesús sufrió y sufrió mucho con los discípulos. Jesús dijo después cosas a ellos, cuando estaba enseñando ahí. Cosas tremendas. ¿Ok? Cosas tremendas. Y no crea que eso no dejó ellos preocupados y sin entender. Porque Jesús enseñaba cosas espirituales y que muchos no entendían. Pero para otra semana vamos a ver eso. ¿Ok? No hay problema. Vamos a orar y vamos a portugués. Amén. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de toda bondad, de toda misericordia.
Tú siempre perdonas nuestros pecados. Por eso, Papacito Santo, bendíganos, ayúdanos, para que podamos ser hijos fieles a ti. Bendígame a la audiencia, papá, mis hermanos que nos escuchan, nos asisten a través de la radio, a través de la fanpage, los que van a escuchar por YouTube, o que sea por Google. Señor, bendígalos, habla con cada uno según tu voluntad. Te damos gracias por todo, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios.